Este es el famoso texto, historia acerca de Judá y Tamar. Y recuerdo que yo prediqué este mensaje en la iglesia en Texas, en la iglesia de Steve Lawson. Y bueno, este es un pasaje que es un pasaje muy rico y nos instruye muchísimo a través de la palabra. Es una ilustración de cómo Dios preserva su remanente por la gracia, cómo Dios preserva su remanente por la gracia. Entonces, es un pasaje que es un poco temeroso, pero debemos hablarlo y estudiarlo apropiadamente. Haciendo este trabajo de manera adecuada nos va a mostrar a nosotros realmente mucho para cubrir. Y cuando estuve en Texas y prediqué esto, mi hijo estaba conmigo y bueno, es mucho allí en el contenido. Nosotros estábamos buscando pescar y bueno, estábamos con mi hijo pescando y bueno, en fin, nos encanta pescar y cogimos 28 bagres, 28 pescados, 28 bagres, ¿pueden creerlo? Y bueno, no mucha gente le gusta, ni mucha gente le gusta comer este tipo de pescado. Mi papá tiene una receta perfecta para ese tipo de preparación de pescado bagre. Pones todo a cocinarlo en el horno y después, cuando esté listo, sacas el bagre, lo tiras a la basura y te comes solamente el cartón. Entonces, así es que mucha gente maneja o entiende Génesis 38. Es una introducción acerca de José. Y bueno, tenemos que, hermanos, entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, y debemos nosotros entender que todas estas ilustraciones es la forma en la que Dios ha preservado su remanente. Y es sumamente importante. Vamos a ver este pasaje cuando Judá se separó de sus hermanos y se fue y se casó con Jirá, una adulamita. Y vamos a ver ese pasaje. Leyéndolo, ella concibió y dio a luz un hijo y su llamó nombre concibió otra vez y dio a un hijo llamó Onán. El siguiente hijo que tuvo fue llamado Sela y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó por mujer a otro primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llegaste a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta y descende tu descendencia. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adomita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a transquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí.
y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enamín junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron que aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, se sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias para que nos ayudes como servidores tuyos a recibir tu palabra, a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas y ministerios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el puritano John Flavel, en un sermón que él dijo acerca de cómo navegamos espiritualmente, él dijo que la providencia de Dios es como las palabras escritas en hebreo, solamente pueden ser leídas al revés. Si tomamos la palabra de cualquier escrito en hebreo, nosotros nos damos cuenta que tenemos que leerla al contrario. Entonces nos damos cuenta que definitivamente cuando hay provisión, cuando hay tentación, cuando hay dificultad, al final de cuentas podemos mirar atrás y sabemos que Dios ha estado allí presente. Cuando nosotros entendemos las elecciones que tomamos, buenas o malas, sabias o no, y mucho tiempo ha pasado en nuestras vidas, nos damos cuenta que podemos ser un instrumento en nuestras vidas y la iglesia a la cual servimos, la esposa que es nuestra, las circunstancias de nuestra vida, las situaciones de nuestro ministerio, todo esto lo podemos ver como un tiempo atrás, algo que miramos prospectivamente atrás y nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso podemos ver esta escritura para verla de una manera más clara, al revés, de atrás hacia adelante, me refiero de atrás hacia adelante. Y esto es importante y posiblemente sería el mejor acercamiento para poder estudiar Génesis 38. Y antes de esto vamos a ver vamos a mirar el camino para llegar ahí. Y vamos a ver lo que es la fe de Judá en Génesis 38 y cómo se representa. Y nosotros sabemos que uno de sus hijos está allí en la revelación en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, y dice, y uno de los ancianos me dijo, no lloréis, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, abre el libro y están los 7 sellos.
Y eso nos lleva a ver la manera más hermosa de adorar de los ancianos al león de Judá. Y dicen, solo eres libre, solamente eres tú digno de abrir el libro. Y podemos que ver toda lengua y toda nación puede estar en el reino a través de Cristo Jesús. Y esta es la combinación de lo que el Dios soberano hace a través de la tribu de Judá y el destino final. Y esto es sumamente importante porque al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que el león de la tribu de Judá está venciendo absolutamente el pecado y puede abrir los sellos y vemos nosotros cómo la tribu de Judá, que empieza en Génesis 38, llega hasta el alineamiento y el linaje de Jesús. La genealogía de nuestro Señor es de donde viene. Desde aquí, de esta tribu, es la genealogía de Jesús. Y podemos verlo a través de diferentes pasajes, desde Adán hasta que llegamos a Génesis y pasamos hasta Apocalipsis. Y sabemos quién era Judá y cómo capítulo tras capítulo, después de lo que pasó en Génesis 38, cómo Dios permite que Judá, la tribu de Judá, llegue hasta allí. Cómo Dios preservó ese remanente, usando a Judá. Después de ver todo lo que pasó en Génesis 38, esta genealogía es sumamente importante. Pero podemos que abrir entonces el libro, podemos recordar el libro de Ruth, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el libro. Podemos recordar también lo que sucedió en Génesis 38, cuando ella pasó precisamente por esa misma tribu. En el libro de Ruth nosotros podemos encontrar una moabita en la tierra de Moab. Entonces nosotros vemos que es una judaíta. Entonces nosotros vemos el romance del libro de Ruth y nos damos cuenta cómo ese remanente continúa a través de la descendencia de Judá. Y si nosotros vamos nuevamente a ver en el libro de Génesis, nos damos cuenta lo que sucedió. Y cómo de esta manera, como Ruth se casa con Boaz, y vemos nosotros lo que sucedió, y nos damos cuenta que las dos casas de Israel estuvieron allí presentes, y cómo sucedió más adelante en Bethlehem. Y nos damos cuenta cómo la casa de Fares, que nació de Judá, y cómo usa a esta mujer. Y cómo nos damos cuenta de lo que sucedió con Tamar. Esto es bien interesante porque nosotros nos damos cuenta lo que está sucediendo. Si hablaríamos de nuestras bodas de Génesis 38, tendríamos nosotros realmente este tema para una reunión familiar. La providencia de Dios nos permite ver cómo, leyendo de atrás hacia adelante, la historia de Judá nos permite ver qué es lo que está pasando acá. La historia de Ruth, la historia romántica de Ruth y todos los elementos que nosotros podemos ver a través de Judá. Si vamos a Génesis 48, vayamos a Génesis 48. Génesis 48 en sus Biblias. Sabemos que está bendiciendo Jacob a sus hijos. Y nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces él bendijo a sus hijos, bendició a Rubén, bendijo también a sus otros hijos. Pero vamos al capítulo 49 y nos damos cuenta cómo fue el testamento de Jacob al final. Y es una forma en que se prueba la ley. Vamos a darnos cuenta qué pasó.
Lo que pasó acá es que Israel, Jacob, da unas profecías sobre cada uno de sus hijos. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él habla acerca del futuro. Y en Génesis 49 nosotros vemos que dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Escuchen, hijos, las palabras de su padre. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Entonces nos damos cuenta qué pasó, y aquí nos damos cuenta de dónde viene Judá y por qué es prominente en la historia de Israel y por qué es historia de la redención. Después de los 12 hijos que tuvo, ¿no es cierto? Jacob, Rubén, nos damos cuenta, también podemos saber de Simeón, de Leví, y al final Benjamín. Pero no vamos a hablar de todos los 12, pero vamos a mirar los primeros 4 para llegar a Judá. Él fue el cuarto. Judá, Rubén. Versos 3. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, pero cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es una profecía que muestra cómo Rubén estuvo descalificado de ser quien recibía este pacto de Abraham. Esta historia, la historia de Rubén, está en Génesis 35. Él se llegó a las concubinas de su padre y lo descalificó de recibir ese privilegio, a pesar de ser el primogénito. ¿Qué pasó con Simeón? Y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. ¿Qué pasó con el hijo segundo y tercero? En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte su compañía, porque su furor mataron hombres y en la temeridad desjetaron toros. Entonces no fueron ellos tampoco quienes recibieron la promesa. Lo que sucedió precisamente en ese pacto en Génesis, descendiente de Abraham, que sabemos de dónde venía Abraham, recibió una promesa, un pueblo, una tierra, y absolutamente todo lo que el Señor hizo prominentemente a través de Abraham. Esa fue la promesa, esa fue la bendición, y es el principal focus dado al patriarca. Y es un claro recuerdo que la Biblia nos está mostrando a nosotros, el pueblo redimido por Dios y las naciones a través que solamente Dios en su promesa iba a cumplir como lo ha hecho hasta el momento. Y nos damos cuenta, Rubén no recibió, Simeón no, Leví tampoco. Y esto es importante, porque ellos mataron hombres. En su furor fiero, su ira fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, dice el versículo 7. Estamos leyendo lo que sucedió en la profecía de los hijos de Jacob, porque Judá es uno de ellos. Entonces, Rubén, Simeón y Leví están descalificados para recibir ese pacto. Rubén, sabemos, se llegó a una de sus concubinas, y sabemos lo que pasó con Leví y con Simeón. En el acto de venganza destruyeron toda una viña, y ellos derramaron sangre. Entonces vamos a mirar qué pasa con Judá. Vamos a leer el versículo 8. Judá durmió con prostitutas, cometió incesto, dijo que deberían matar a su nuera y quemarla. No vemos nosotros algo muy hermoso dentro de la situación de Judá. Y esta historia de Judá no empieza solamente en el 38, en Génesis 37 también.
Judá es uno de los que utiliza absolutamente todo para sacar beneficio. Él habla acerca de no querer matar a Rubén. Y entonces él está tratando de sacar una ventaja sobre ese trato que estaba haciendo en Génesis 37. Entonces nosotros nos damos cuenta lo que estaba haciendo precisamente Judá, ¿no es cierto? Y por la narración que nosotros podemos ver en Génesis, pensaríamos que no volveríamos a verlo nuevamente. Pero ¿cómo pensarían sus 11 hermanos al respecto? Pero, ¿qué pasa cuando Judá recibe lo que recibe? ¿Qué pasó? Miremos el versículo 8 del Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos, atando la vida a su pollino y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino de su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá es exaltado, es el león, comparándolo con la fortaleza de un león. Es permanentemente exaltado. Y cómo su padre le está dando una profecía que va a estar a favor de él de una manera mesiánica, usando un lenguaje mesiánico. Esto fue exactamente lo que pasó. Nosotros sabemos esta profecía sucedió y vemos esa bendición y la preeminencia, inclusive por encima de José. Él recibió también José también recibió una bendición, pero al final de cuentas, la bendición de Judá en la historia bíblica está por encima. Es Judá de donde viene esa bendición. Es la descendencia del rey. José, final de cuentas, es Judá quien recibe esta profecía y de gran significado. Y esto nos lleva nuevamente a Génesis 38. Nos lleva nuevamente a Génesis 38 y nosotros podemos ver la inspiración del Espíritu Santo allí presente. Y nosotros podemos ver en el capítulo que lo que sucede, cómo es. No piensen que el mensaje de Génesis 38 es acerca de las prostitutas, ni mucho menos. Pero muchas veces nosotros vemos como un hombre malo, aparentemente, nos da un mensaje acerca de la genealogía de Jesús. Entonces, esto es mucho más profundo que esto. Ese es un punto de vista muy superficial. Nosotros debemos ver cómo se preserva la descendencia y de la manera en la que Dios lo hace, pensando en lo que es la bendición del Mesías. Y eso también lo vemos en el libro de Romanos y vemos todo a través de la historia de la palabra de Dios, lo que va a suceder y lo que Dios va a hacer sosteniendo a estas personas. Y la historia de Judá y Tamar se convierte en la ilustración de una historia grandiosa de la perseverancia de Dios y cómo Judá se vuelve inminentemente una persona usada y mostrándonos que esta promesa en Judá de manera poderosa y de una manera impresionante y de una manera justa iba a llegar hasta la tribu de Judá, la raíz de nuestro Señor Jesucristo.
Y todo empieza aquí en Génesis 38. Entonces no pensemos que es el pescado, el bagre, el pescado que no nos gusta. Todo lo contrario, es historia bíblica, donde nosotros vemos que de manera indispensable es usada la providencia de Dios y la manera en la cual Dios mismo usa esa historia de Judá y de Tamar de manera perfecta y diseñada para que esta historia siga siendo la historia de la promesa de la salvación y de la promesa de la semilla de la simiente a través de la historia que estamos nosotros viendo el día de hoy, la providencia de Dios. Y vemos nosotros cómo esta historia de Judá, el hijo de Jacob, hace que sea un hijo favorecido y al final de cuentas convierte a una persona que es injusta en una persona justa, y es una forma en la cual el Señor despliega cómo es la herencia de la gracia de Dios y solamente cómo Él lo puede hacer en la promesa últimamente dada en el linaje de Judá. Y este capítulo 38 es definitivamente una historia de gracia, de gracia. Debemos nosotros entenderlo bien aquí en Génesis 38, y por eso lo vamos a dividir en tres actos. El primero es del 1 al 11, que nos está hablando acerca de cómo la línea de Judá se ve en peligro. La línea de Judá se ve en peligro. Este es el primer acto, del 1 al 11. Cómo el linaje de Judá se ve en peligro. Y nos damos cuenta de esto, porque cuando nosotros miramos la historia de José, también hay una historia allí. Los hermanos, Rubén está descalificado, Simeón está descalificado, Leví está descalificado, y esto tiene mucho sentido. Pero en Génesis 38, Moisés nos está contando lo que sucedió con Judá, porque es el siguiente en la línea, es el siguiente en el linaje. Entonces nos está mostrando qué sucedió y de qué manera, después de haber enviado a José a esclavitud, nosotros sabemos lo que pasó con Judá. Entonces José fue a esclavitud. Y nosotros vemos cómo José termina en Egipto y nosotros nos damos cuenta de esto. Y Judá se convierte en amigo, obtiene su esposa, que se llamaba Judá, y vio allí entró precisamente en matrimonio y en pecado, porque era una descendiente de Adulamita, y nosotros nos damos cuenta de lo que hizo con los cananeos. Isaac también se casó, cometió el mismo pecado de casarse con una cananita cuando encontró a Raquel. Pero este pensamiento y esta preocupación es historia. La historia de su padre y la historia de su padre, la historia también de su padre y la historia del padre de su padre. Y viene a ser como él. Entonces esta mujer, que es cananea, se convierte en su esposa, deshonrando a Dios. Y también, de la misma manera, vemos nosotros cómo se casa con Sua y la tomó y se llegó a ella. Es aquí nosotros nos damos cuenta que es como llegó a ella, se llegó a ella para recibir y recibió la bendición de Dios.
Y tuvo un hijo tuvo 3 hijos al final de la historia. Pero lo que nosotros nos damos cuenta que, así como la familia de Jacob creció, nos damos cuenta que entonces Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y todos estaban viviendo en la tierra cananea. Y nos damos cuenta nosotros que ellos estaban precisamente, alababan también allí en esta tierra de los cananitas. Y nos damos cuenta que esa era una tierra pagana, donde ellos prácticamente seguían ritos paganos. Era una cultura totalmente alejada y apartada de Dios. Pero Dios interviene en su providencia en esta familia de una manera que no imaginamos. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Lo leemos en el versículo 7 del capítulo 38. ¿Por qué lo hizo? El texto no nos dice. Pero nosotros nos damos cuenta que Dios lo quitó y lo mató. Uno de mis sermones más favoritos fue Donald. Lo predicaba Donald cuando yo estaba en el colegio. Era un presbiteriano y él predicaba en Filadelfia y tenía siempre un hábito durante sus sermones. Y decía un hombre que Dios lo mató. Siempre decía eso al final del sermón. Él se fue y vamos a tomarlo para el siguiente domingo posiblemente. Él siempre decía eso cada vez que mataban a un hombre en la Biblia. Es un sermón pesado. Y cada vez que él mencionaba que Dios había matado a uno de los hombres de la Biblia, golpeaba el púlpito. Bueno, difícil. Es un sermón poderoso, porque nos recuerda lo que este texto está diciendo. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Dios no puede ser burlado. No podemos nosotros burlarnos de Dios. Son ejemplos que tenemos allí. Es importante que nosotros entendamos esto y que nosotros podamos verlo a través de la palabra. Es lo que el texto nos está diciendo. ¿Sí? Mira lo que pasó entonces en el versículo 8 del capítulo 38. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Pero qué pasó entonces con esa descendencia? Bueno, no quiero ofender a nadie. Esta es cómo funcionaba antiguamente en la cultura judía. Y era el liberate, el matrimonio levita, o liberato, el matrimonio levita. Entonces tenía que seguir ese tipo de ley, ¿no es cierto? Si moría el hermano, tenía que volverse, el hermano siguiente tenía que llegar a ser el esposo de la siguiente hermana, y así sucesivamente. Y así era que funcionaba. Entonces era una forma en la cual el hermano tenía que casarse con la siguiente hermana. Y en este levita, en esta ley levita, los hijos venían siendo hijos del hermano. Era una forma de bendecir a la familia a través de la línea de descendencia. Y Judá lo sabía. Era algo noble que él tenía que hacer para honrar esa ley. Liberata. Si de lo contrario, esta mujer podría estar en peligro de otros hombres. Entonces era muy peligroso para una mujer estar viuda en aquella época. Por eso es que él la envía a la casa de su padre. Nosotros lo podemos leer en Deuteronomio.
Lo podemos leer también en diferentes porciones bíblicas. Deuteronomio 25. Entonces nosotros nos damos cuenta desde antes, estamos viendo nosotros este tipo de situación. Cualquiera de estas leyes levíticas que estaban allí presentes, no las estaba siguiendo Onán. Onán no las quería seguir. Él sabía que era lo correcto, pero él no quería embarazar a la mujer de su hermano. Entonces vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y esto desagradó a Dios. Lo desagradó. Dice la palabra de Dios que desagradó en ojos de Jehová lo que hacía ya. Él también le quitó la vida. Estaban pecando en contra de su hermano, en contra de su esposa y en contra de toda la generación. Y últimamente estaba pecando en contra de Dios. Y por eso Dios lo mata. Ahora nosotros tenemos dos hijos muertos. Y aún tenemos una viuda. Entonces, ¿qué pasa? Miremos el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Aquí termina el acto 1. Recuerde, el acto 1 y vamos a empezar el acto 2. El acto 2. ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se preserva del menor al mayor? Versículo 12. Versículo 12. Lo que nos damos cuenta es que Tamar estaba desesperada. Y se pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces podrían estar pensando que Judá podría estar pensando que dos de sus hijos murieron. No quería darle su tercer hijo, porque estaba pensando que esta mujer tenía algo que los mataba. Podríamos llegar a pensar eso. Entonces había un dolor por parte de Judá, que no quería ver que sus otros dos hijos murieran. Pero lo que nosotros nos damos cuenta, que ellos están deshonrando la ley de Dios. Y es lo que nos damos cuenta en el versículo 12, ¿no es cierto? Dice que pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después de Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas. Ella era una cananita, pero era parte final ella hace un acto de prostitución para ella de alguna manera pudiera tener descendencia. She's the only one concerned about what God was concerned about, which is the preservation of this godly line and the whole ark of Genesis, which is the covenant of promise. El linaje es el que tenía que preservarse. Lo que nosotros nos damos cuenta es que acciones siguieron. Entonces, ¿cómo Dios iba a cumplir su propósito? ¿De qué manera? Entonces nosotros nos damos cuenta que pasó. Y es cuando la esposa de Judá muere. Entonces Judá queda también viudo. Se dedica a su tarea de agricultura, estar allí haciendo lo que tenía que hacer. Judá también básicamente se dedica a trabajar la tierra. Y ella sabe lo que estaba pasando. Y entonces lo que hace Tamar es que básicamente se disfraza de prostituta, se quita la viudez. Y lo que hace es que Judá la vio a ella y la tuvo por ramera, porque ya había cubierto su rostro. Entonces, lo que sucede lo podemos leer nosotros ahí en el versículo 16. Y él se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarte a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Y él respondió, yo te daré del ganado un cabrito, de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó
entregó a ella y ella concibió de él. Lo que nosotros nos damos cuenta efectivamente es que esto iba a ser fácil de identificar en el momento que fuese necesario. El cordón, ¿no es cierto? Algo que tenía que identificar a la persona. Bueno, no es como dar la tarjeta de crédito, pero es como el depósito. Ella estaba buscando como un depósito, de alguna manera para estar segura. Entonces, ella que debió haber sido entregada a Sela, pero que no fue entregada, entonces ella queda embarazada de Judá. Entonces, esta no era la forma en la que tenía que funcionar, que a través del suegro esto fuera a suceder. No, definitivamente no, es algo grotesco. Y entonces viene esto a convertirse en algo más complicado, porque tenía que él enviar a una persona a pagarle a la prostituta. Y bueno, no lo vemos tan simple, ¿no es cierto? Que tenía que ir a buscar a alguien para pagarle lo que le ha prometido, en este caso a la prostituta. Bueno, entonces dice que no saben de qué están hablando. En el versículo más adelante nosotros nos damos cuenta que podría convertirse en un hazmerreír. Judá se podría convertir en el hazmerreír. Entonces él dijo, vamos a mirarlo en el versículo 24, que viene siendo el acto número 3. El remanente permanece siempre por gracia. Recuérdelo, el remanente permanece siempre por gracia. Y lo vamos a ver desde el versículo 23 en adelante. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, no seamos el hazme reír. He aquí, yo he visto este cabrito y tú no la hallaste. Entonces nos damos cuenta que pasó acá, pero lo que sí podemos ver es la gracia soberana de Dios acá. Porque cuando Judá fue informado acerca de lo que estaba pasando con Tamar, nosotros nos damos cuenta entonces que ella era una mujer viuda y efectivamente ella llegó a quedar embarazada. Entonces Judá, de acuerdo con la ley, dice él que tiene que morir. Y adicionalmente le está diciendo que tiene que ser quemada. Entonces nosotros estamos viendo la manera en la cual está habiendo una retribución por una inmoralidad sexual. Y por esa inmoralidad sexual debería ser quemada. Es duro. Es realmente malvado. No hay un proceso. No nos damos cuenta quién es el Padre. Y nosotros nos damos cuenta que de alguna manera es una violación de la ley de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta, dejemos a Sela fuera de la escena por ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros nos damos cuenta que públicamente, a través de la petición de Judá, él está pidiendo fácilmente que él sea quemado, que ella sea quemada en el versículo 25. Pero ella dice en el versículo 24 que sea quemada, pero en el versículo 25 ella tenía la tarjeta de crédito de él. Lo que nosotros nos damos cuenta es que ella tenía todo lo que necesitaba para darse cuenta quién era el Padre. Y por eso tenía ella en el versículo 25 el cordón, tenía el báculo y el sello. Entonces en el versículo 26 lo que nos damos cuenta es que Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Lo que nos damos cuenta acá, es efectivamente llegó el momento en que sucedió algo que no debía haber pasado, pero sucedió. No hicieron lo correcto, pero llega el momento en el que nos damos cuenta de cómo hay la convicción de pecado sobre él, sobre Judá, y él dice que ella es más justa que él. Él se siente reconvenido por su pecado, porque él no le dio a Sela, su hijo.
no dice que ella debería ser quemada nuevamente. No, nada de eso sucedió. Lo que nosotros nos damos cuenta es que Judá nos recuerda la manera en la cual David fue también confrontado cuando el profeta Natán lo confrontó acerca de lo que del pequeño cordero que le había sido quitado a una familia pobre, y David dice que debió haber entonces ¿dónde está ese hombre para matarlo, para quemarlo? Y Natán le dice que ese hombre es él. Vemos nosotros efectivamente que hay un arrepentimiento, y eso sucede con Judá. Nosotros vemos que hay un arrepentimiento, y por eso dice que es más justa ella que él. Es un pecado que no puede ser cubierto. Ella es más justa que él, porque no le dio a su hijo Sela. Nos damos cuenta nosotros que él no cumplió lo que decía la ley levita. Y la providencia de Dios nosotros la vemos allí presente, porque en medio de todo esto, en una situación pecaminosa, vemos la gracia de Dios allí, porque Tamar no tuvo un solo hijo, sino dos, tuvo twins. Entonces nosotros vemos también la historia de Isaac y de Jacob. Recordemos cuántos hijos tenía Judá, 3. Y 2 de ellos murieron por pecado. Se quedó solo con uno. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces? ¿De qué nos damos cuenta nosotros? Entonces lo que nos damos cuenta nosotros es que finalmente él termina teniendo 2 hijos más, o sea, 3 hijos. Dios le permitió a él ver esa providencia de Dios. Por eso nosotros miramos al revés o leemos de atrás para adelante lo que estaba sucediendo, este tema de Génesis. Después de haber pasado lo que pasó, vemos nosotros que hay como un giro total, porque después de haber visto lo que sucedió aquí en Génesis, cómo el pecado es expuesto y cómo está él deshonrando las responsabilidades y dadas por Dios en la línea familiar. Y Judá culpó efectivamente a Tamar, y vemos nosotros lo que estaba sucediendo a través de la nuera de Judá. Entonces, Judá estaba viendo la revelación de Dios para un plan perfecto, sin darse cuenta, porque hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte, pero el plan de Dios es perfecto. Nosotros nos damos cuenta de esto, de cumplir con la responsabilidad patriarcal. Y él siempre estuvo estuvo delegando y esperando para no poder darle a su hijo. Y lo que nosotros nos damos cuenta, que esta cananita resultó en la calle, porque él no le dio a su hijo Sela. Entonces nosotros nos damos cuenta lo que sucedió. Comprometió la situación de su nuera. Y Judá aprende a través de esta lección la manera en la cual él es expuesto por su pecado y cómo es responsable por su pecado. Pero Judá es reconocido su pecado y automáticamente no es descalificado, sino que un arrepentimiento real demuestra lo que es la gracia de Dios. Recuérdelo, un pecado que trae maldición, pero el arrepentimiento del pecado permite ver la gracia de Dios. José tampoco era un perfecto hombre, era un hombre justo, pero también tenía pecado. Y cuando está cara a cara con sus hijos, teniendo a Simeón como
retenido. Nosotros vemos a José como él mismo se ve, y también prefiere quedarse con Benjamín, que era el consentido de su padre. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta también de lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto? Entonces Rubén, Simeón, quedaron descalificados, pero en el capítulo 44 nosotros nos damos cuenta que un hombre es levantado, y es la historia de José. Cuando Judá prefiere quedarse en lugar de su hermano, y posiblemente nosotros no nos damos cuenta de ello, no estaba posiblemente aún en su mente, pero nosotros nos damos cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento con la historia de José, y cómo podría José le está diciendo que le robaron, que ese hermano que le robó, aún ellos no sabían que él era José, él no se había descubierto, y luego nos damos cuenta. Judá está hablando. En el versículo 16 del capítulo 44 dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué haremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Pero miremos lo que dice Judá. Miremos lo que dice Judá. Judá intercede por Benjamín. En el versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que lo nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y el que quedó de los hijos de su madre, su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y entonces dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y esta es la preocupación que tenía Judá. Entonces Judá, en el versículo 32 dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí nos damos cuenta las palabras de Judá, donde hay arrepentimiento, donde hay entendimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Son las palabras de un hombre que ha visto la providencia de Dios, que se puede ver de atrás para adelante. Y nosotros lo estamos viendo el día de hoy. Él perdió un hijo, después perdió otro hijo. Judá entendió que debería ser un hombre diferente, y él cambió, como lo estamos viendo en este momento. Es otra persona. Él se puso a sí mismo como sacrificio ante José por su hermano. Él estaba pidiendo que fuera el sustituto de Benjamín. Entonces nos damos cuenta que hay una intercesión, y esto nos está mostrando que rompe en el capítulo 45 el corazón de José, y José se da cuenta de ello y hace que todos los egipcios salgan del cuarto, y vemos nosotros entonces que José se descubre ante ellos. Él se da a conocer ante sus hermanos, y él dice que él fue Dios mismo el que le hizo. Dios mismo fue el que hizo que José estuviera ahí en cabeza de Egipto.
Y lo que nos damos cuenta es que Judá arrepentido está desplegando y mostrando absolutamente todo ese camino que recorrió. Y nos damos cuenta la manera como le está colocando Judá, colocando su vida por la vida de Benjamín. Y Judá cree en la soberanía de Dios, no solo en ese momento, sino que lo hace porque algún día iba a tener un hijo mayor. Y nos damos cuenta entonces a través de la historia que viene un rey, el rey David, y después nos damos cuenta que del rey David es la descendencia del rey de reyes y señor de señores. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo Judá está mostrando una figura de lo que era Jesús mismo, porque él está dando, Judá se está sacrificando por su hermano, como Jesús se dio en sacrificio por nosotros los pecadores. Nos damos cuenta de lo que es un sacrificio noble, y Judá lo está haciendo de esta manera para recordarnos y que coloquemos nuestras mentes y nuestros corazones en cómo Dios graciosamente está usando su providencia para extender su gracia, y cómo Él cambia, Él redime, y cómo Él hace que los propósitos de Él sean perfectos, venciendo el pecado a través de la historia, en familias, en diferentes situaciones, para últimamente darnos cuenta que su gracia es buena. Hermanos, entendamos la perseverancia del remanente. Es completamente bajo la soberanía de Dios. En esta época en la que estamos, la iglesia va a prevalecer y Dios va a prevalecer a su iglesia. En esta época en la que estamos viviendo, sabemos que Dios, a través de Cristo Jesús, ha permitido que su iglesia sea sostenida y que la gracia soberana de Él esté presente, porque Dios salvó a Judá a través de su gracia, y hoy nosotros vemos también, muchos años después, que Dios mismo nos ha preservado y nos ha mantenido como su iglesia. Y algún día, hermanos, todos nosotros vamos a leer esa providencia de atrás para adelante. Cada intervención de la gracia de Dios, cada momento de pronto de preocupación o de tristeza nos está llevando al trono de Dios. Dios, descendiente de Judá, Jesús, descendiente de la tribu de Judá, nos damos cuenta que hay preservación de los santos en Cristo Jesús. For your word and all its richness. Thank you for the truth that we've heard about election today, about you preserving your remnant by grace. None of us deserve salvation. It's all from your mercy. Señor, todo es por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has preservado. Te damos gracias por tu soberanía perfecta. En nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.